vamos a ver, recapitular, se podría decir, porque ya este problema lo hicimos, solamente para aclarar un poco la parte de balance de energía. Bueno, para repasar un poquito esta parte del balance de materia, ¿no? ¿Se acuerdan que era una caldera en la cual se combustionaba con metano y oxígeno y se producía CO2 y agua, ¿no? O sea, lo que se trataba era obtener el vapor, ¿no? La caldera. Bien, entonces, y había un exceso también de oxígeno, ¿no? Es por eso que acá en la entrada aparece, ¿no? Metano, o sea, este es prácticamente balance para una hora, ¿no? La entrada es de metano, que su carga era de 100 moles, 100 por 16 el peso molecular, sale 1600, para el oxígeno es 200 más 20 de exceso, por 32 sale 7040. Y igual para el nitrógeno es 800, ¿no? Y por su peso molecular sale 22 y tantos. Y para el agua igual forma, ¿no? Para el agua que ingresa como vapor, ¿no? Entonces, el total de ingreso de materiales es 31.896,8 gramos. Referente a la salida de oxígeno es igual, sale el exceso, 20, ¿no? 32 por 600, queda 640 gramos. Nitrógeno va a dar, es el mismo porque nitrógeno no reacciona, entra y sale igual. El agua más bien sale como, o sea, 1 que es 47,6 por 18, ¿no? Y el otro, el agua, es digamos, el agua que ha entrado en la parte final como producto, ¿no? Entonces, eso es 200 por 18, 3600, ¿no? Y el CO2, igual, el CO2 por su peso sale 4000 y tanto total, 31.000 tanto. Entonces, esto ya se hizo en la clase anterior. Entonces, estos son las masas entrantes y salientes, ¿no? Entonces, lo que nos interesa mayormente es esta parte, digamos, del balance de energía, el que entra y sale, ¿no? Más que todo, la energía que entra en el combustible y entra en el carburante. El combustible es el metano y el carburante es el aire, ¿no? Y dentro de eso se producen las reacciones, digamos, de energía sensible, energía química y también de la energía sensible también, ¿ya? Entonces, utilizamos la fórmula de la energía que es la masa por su calor específico por la variación de temperatura, ¿no? En este caso vamos a calcular para el combustible, ¿no? El combustible que es 100 moles de metano, ¿no? Entonces, el metano, 100 moles por el calor específico, 9,98 calorías por mol por la variación de temperatura, ¿no? La temperatura era 200, ¿no? 100 más 273, que es los Kelvin, entonces nos va a dar 373. Y más menos 25, que viene a ser temperatura ambiente, 298, ¿no? Este está en grados Kelvin, ¿ya? Entonces se simplifica aquí los moles, y también los Kelvin nos va a dar 67.350 kilocalorías, ¿ya? Muy bien, después vamos a determinar la energía, en este caso, que equivale de la energía que entra con el combustible, ¿no? En este caso el petróleo, ¿no? Esta es la energía química, se le llama, ¿no? Esto es, vamos a determinar, esta fórmula se ha hecho en la teoría, ¿no? Eso es, en la teoría probablemente esté de repente así, ¿no? ¿Ya? Entonces es la masa y este es el calor específico, ¿no? Entonces, acá tenemos que un mol de metano equivale a 212,798 calorías por mol. Eso está en tablas de acuerdo a la temperatura que se ha trabajado, ¿ya?
Entonces, reemplazando este valor, ¿no?, por el total de moles, nos va a dar esta cantidad de calorías, ¿ya? Entonces, prácticamente estas es las dos energías que entran, ¿no? Digamos, uno por el combustible y otro por la reacción química, ¿no? Después entra con el carburante. El carburante, como habíamos dicho, es el aire, ¿no? Entra con el aire tiene oxígeno, nitrógeno y agua, ¿no? Entonces, ahí con el oxígeno, igual forma, entraban 200 más 20 de exceso, 220, por su calor específico y por la variación de temperatura, ¿no? Y aquí la temperatura era 200 más 273 sería 473 menos la temperatura ambiental 25 más 273 sale 298, igual que el anterior, ¿no? Entonces, se hace la operación y acá tenemos la cantidad de energía que entra como oxígeno, ¿no? Con el oxígeno. Y aquí tenemos para el nitrógeno, igual forma, tenemos nitrógeno entra a 800, como masa no varía, solamente su calor es específico, ¿no? Y por la diferencia de temperaturas, ¿no? Igual tenemos acá el valor de energía, ¿no? Luego, para el agua, de igual forma, ¿no?, lo que entra es 47,6 por su calor específico, ¿no?, y después por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y esta es la cantidad de calorías que, digamos, entra, ¿no?, en el carburante. Y de ahí sumamos todos, ¿no? Todo lo que entra, ¿no? Y sumamos lo que entra con el petróleo, perdón, con el metano y también como energía química, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las energías que han ingresado, ¿no? Todas las energías que han ingresado, que hace un total de 22.671.172.92 calorías. Eso es toda la energía que entra, ¿no? Ahora vamos a ver la energía que sale o que se consume o es necesario. En este caso vamos a ver primero el oxígeno excedente, ¿no? El oxígeno excedente es 20 moles por su calor específico, 7.293 calorías por la variación de temperatura, ¿no? Esto era 300 grados, ¿no? Por eso que sale 573 menos 298, considerando siempre la temperatura ambiental, ¿no? Entonces, aquí está el valor de calorías que sale, perdón, con el oxígeno, ¿no? Como oxígeno en exceso, y el nitrógeno, porque el oxígeno, según la reacción, no se produce, o sea, solamente sale el exceso de oxígeno, porque el oxígeno se convierte en CO2. Entonces, por eso que aparece aquí el CO2, ¿no? Pero el exceso sí aparece ahí, ¿no? Entonces, el nitrógeno, como ya había dicho, no reacciona, sale lo mismo, ¿no? La ecuación es la misma y acá está la cantidad de nitrógeno, ¿no? El agua sí se ha evaporado y todo lo demás, entonces aquí tenemos la cantidad de agua, ¿no?, que ha entrado, ¿no?, y tiene que salir también, digamos, la misma cantidad, pero en diferentes formas, ¿no? Por su calor específico, la diferencia de temperaturas, porque ha llegado a 300, 573 menos 298 nos va a dar esta cantidad de calorías, ¿no? En el caso del CO2 también, el CO2 es 100, ¿no?, por su calor específico, igual la diferencia de temperatura nos va a dar esa cantidad de calores, ¿no? Entonces, igual forma, hacemos la suma de todos los ingresos, ¿no? Los ingresos y salidas, ¿no? Pero en este caso vamos a sumar primero las salidas, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y el total nos va a dar esta cantidad, ¿no? Tenemos acá 2.425.360.85 calorías. Es la cantidad que ha salido, ¿ya? Es la cantidad que sale
después de haberse llevado el proceso de la combustión del metano con el carburante, ¿no? Y en ese proceso que sale, como observamos, sale una cantidad menor de energía, ¿no? Entonces siempre hay pérdidas, ¿no? Se considera en este caso en combustiones el 10%, ¿no? El 10% llevado a peso viene a ser 0,1. Entonces, a esa cantidad de energía se le resta esa cantidad de 0,1 en peso, ¿no? En este caso, o sea, del total de energía, ¿no? Se lo lleva a porcentaje, 0,1, ¿no? Entonces, tenemos acá la cantidad de pérdidas. Esas son las pérdidas que ha habido, ¿no? ¿No? Entonces, ahora tenemos que hallar el total digamos, de energía que se ha consumido, porque hasta acá lo que tenemos es prácticamente este de acá, ¿no? Que está multiplicado inclusive ya por 0,1, esa es la energía, ¿no? Pero nosotros tenemos que considerar que la energía se ha consumido para que, en este caso, la caldera logre evaporar el agua, ¿no? Entonces, el total de energía entrante era este de acá, ¿no? Esta es la energía entrante. Y cuando hemos sacado, observamos que aquí no llegamos, apenas llegamos a 2 millones y tantos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha consumido el resto de energía? ¿No? Entonces, ese resto de energía justamente ha sido la energía transferida al agua para que pueda evaporarse, ¿no? Esa masa de agua ha tenido que evaporarse y ha consumido energía. ¿Y cuál es esa energía? Viene a ser la diferencia, ¿no? La diferencia del entrante menos lo que se ha generado y ahí sale justamente por diferencia la energía transferida del gas hacia la masa de agua. Entonces aquí tenemos, esta es la energía entrante, ¿no? Y esta es la consumida. Esta, ¿no? También es que viene a ser prácticamente la energía perdida, y esta es la energía que ha consumido prácticamente, digamos, evaporar el agua, ¿no? Entonces, esta cantidad de energía, ¿no? Esa es la cantidad. Si sumamos esta cantidad de energía, ¿no? A estos dos que se han consumido, va a dar igual, o sea, el balance va a ser, digamos, sumatoria de energías entrantes es igual a la sumatoria de energías salientes, ¿no? En este caso, esa energía que se ha transferido es como si fuera salido, ¿no? O sea, que se ha consumido, o sea, se ha transferido al agua, ¿no? Entonces, no ha salido afuera, pero ahí se ha consumido la energía. Entonces, eso es prácticamente un balance de energía, ¿no? Hacer una evaluación de lo que entra y lo que sale, y al final debe cuadrar. Igual que aquí, ¿no? De masa, la masa que entra, la masa que sale, debe ser igual. Y observamos que acá justamente tenemos las mismas cantidades, ¿no? Tanto de entrante como de salida.